Queridos hermanos, sigamos disfrutando de la vida cristiana normal de la Iglesia. Capítulo 6. Su propia vivienda alquilada. La Iglesia en Roma es una buena ilustración de lo anterior. Antes de que Pablo visitara a Roma, había escrito a la Iglesia allí expresando un deseo intenso de verlos. Romanos capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Por su carta es obvio que una iglesia había sido establecida en esa ciudad antes de su llegada. Cuando de hecho llegó a Roma, la iglesia allí no le entregó la responsabilidad local a él, ni dijeron, como una iglesia hoy probablemente lo haría, ahora que está un apóstol entre nosotros, él debe asumir la responsabilidad y ser nuestro pastor. En vez de eso, encontramos esta crónica asombrosa en la palabra. Pablo permaneció 2 años enteros en su propia vivienda alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el Evangelio de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Hechos capítulo 28, versículos 30 al 31. ¿Por qué vivió Pablo en su propia vivienda alquilada y predicó y enseñó desde allí y no desde la iglesia ya existente? Tal vez algunos sugieran que a causa de que él era prisionero, no le hubieran dejado reunirse en la iglesia. Pero habría poca diferencia entre reunirse en la iglesia y en la casa. Si le habían dado permiso para alquilar una casa y predicar y enseñar allí, ¿por qué le habrían denegado permiso para predicar y enseñar en conexión con la iglesia? Además, debemos recordar que la palabra no declara la razón por la cual Pablo alquiló una casa y predicó y enseñó allí. Y ese hecho es suficiente para nosotros. Es suficiente para guiarnos. Además, Dios aclara que no tiene ninguna necesidad de hacerlo. No se le presionó en ninguna forma, pues él actuaba abiertamente y sin impedimento. Entonces, ¿cuál es el significado de la vivienda alquilada? Debemos recordar el ahorro divino de palabras en las Escrituras. Y debemos comprender que ni el suceso ni la narración fueron accidentales. No hay lugar para ocurrencias casuales o crónicas sin importancias en la palabra de Dios. Todo lo que está allí ha sido escrito para nuestra enseñanza. Y hasta una expresión aparentemente casual puede encerrar una lección preciosa. Más aún, este libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, quienes se movieron bajo la dirección directa del Espíritu Santo. Así que la crónica en cuestión es también uno de los Hechos de los Apóstoles y por lo tanto no es un suceso accidental, sino un hecho bajo la dirección del Espíritu Santo. Aquí en 2 frases cortas tenemos un principio importante a saber. La obra apostólica y la iglesia local son muy distintas. Una iglesia ya había sido establecida en Roma, así que los miembros debían haber tenido por lo menos un lugar de reunión, pero ellos no le solicitaron a Pablo que se tomara el control de la iglesia local, ni hiciera que su sitio de reunión fuera el centro de la obra de Pablo. Pablo tenía su obra en su propia vivienda alquilada, completamente apartada de la iglesia y apartada de su lugar de reunión. Y él no se encargó de la responsabilidad de los asuntos de la iglesia local. Todo apóstol debe aprender a vivir en su propia vivienda alquilada y trabajar con ella como su centro, dejando la responsabilidad de la iglesia local a los hermanos locales. Nótese que esto no significa que un apóstol no irá a una iglesia local a ministrar. Véase más adelante. La obra de Dios pertenece
a los obreros, pero la iglesia de Dios pertenece a la localidad. Una obra en un cierto lugar solo es temporal, mas una iglesia en un cierto lugar es siempre permanente. La obra es movible, la iglesia es sedentaria. Cuando Dios indica que un apóstol debe mudarse, su obra se va con él, pero la iglesia permanece. Cuando Pablo pensó en salir de Corinto, el Señor le mostró que tenía más ministerios para él en la ciudad. Así que Pablo se quedó durante 18 meses, no permanentemente. Cuando Pablo salió de Corinto, su obra se fue con él. Pero la iglesia en Corinto continuó. Aunque los frutos de su trabajo quedaron en la iglesia, una iglesia no debe ser afectada por los movimientos de los obreros. Ya sean que estén presentes o ausentes, la iglesia debería avanzar firmemente. Cada uno de los obreros de Dios debe tener una línea de demarcación definida entre su obra y la iglesia en el lugar de sus labores. La obra de los apóstoles y la obra de la iglesia local se desarrollan paralelamente, no convergen. Cuando los apóstoles están trabajando en cualquier lugar, su obra se realiza lado a lado con la obra de la iglesia. Las dos nunca coinciden. Tampoco puede ser una sustituir a la otra. Al irse de un lugar, un apóstol debería entregar todo el fruto de su labor a la iglesia local. No es la voluntad de Dios que la obra de un apóstol tome el lugar de la obra de la iglesia. Tampoco que sean en alguna manera identificada con ella. El principio de que Pablo viviera en su propia casa alquilada muestra claramente que la obra de la iglesia no es afectada por la presencia o ausencia de un apóstol. Después de que Pablo llegó a Roma, la obra de la iglesia siguió como antes, aparte de él, puesto que no dependía de él para su origen ni para su continuación. Tampoco sería afectada por su partida. La obra es la obra y la iglesia es la iglesia. Y estas dos líneas nunca convergen, sino que siguen su curso paralelamente. Supongamos que vamos a Keiyang a trabajar. ¿Cuál debe ser nuestra manera de proceder? Al llegar a Keiyang, vivimos en una posada o alquilamos un cuarto y comenzamos a predicar el Evangelio. ¿Qué haremos cuando los hombres sean salvos? Debemos alentarlos a que lean la palabra, a que oren, a que ofrenden, a que testifiquen, a que se reúnan para comunión y ministerio. Uno de los errores trágicos de los últimos 100 años de misioneros extranjeros en China, que Dios tenga misericordia de mí si digo algo impropiamente, es que después de que un obrero conducía a los hombres a Cristo, él se preparaba un local y los invitaba a que fueran allí para las reuniones, en lugar de estimularlos a que se reunieran por sí mismos. Se han hecho esfuerzos para animar a los nuevos creyentes a que lean la palabra por sí mismos, a que oren por sí mismos, a que testifiquen por sí mismos, pero nunca a que se reúnan por sí mismos. A los obreros nunca se les ocurre leer, orar y testificar por ellos, pero no ven ningún daño en preparar las reuniones por ellos. Necesitamos mostrar a los nuevos convertidos que tales deberes como leer, el orar, el testificar, el ofrendar y el reunirse son el requisito mínimo para los cristianos. Deberíamos enseñarles a que tengan sus propias reuniones, en sus propios lugares de reuniones. Digámosles, así como nosotros no podemos leer la palabra, ni orar, ni testificar por ustedes, así tampoco podemos tomar la responsabilidad de prepararles un centro de reunión para ustedes o dirigir sus reuniones. Debemos buscar un local adecuado y llevar a cabo sus propias reuniones. Sus reuniones son su responsabilidad y el reunirse ustedes
con regularidad es uno de sus mayores deberes y privilegios. Muchos obreros consideran que sus reuniones y las reuniones de la iglesia son la misma cosa, pero no lo son. Así que tan pronto como unos pocos creyentes sean salvos, debemos instruirlos a que tomen la responsabilidad completa de su propia lectura, oración y testimonio, y también de las reuniones públicas de la iglesia. Con respecto a nosotros mismos, mientras que sigamos trabajando y mantenemos nuestra obra separada de la obra de la iglesia, debemos ir y tener comunión con los creyentes en sus diversas reuniones locales. Debemos ir y partir el pan con ellos, unirnos a ellos en el ejercicio de los dones espirituales y participar en sus reuniones de oraciones. Cuando no hay iglesia en el lugar al cual Dios nos ha enviado, somos solo obreros allí. Pero tan pronto como haya una iglesia local, somos hermanos y obreros a la vez. En nuestra calidad de obreros no podemos asumir ninguna responsabilidad en la iglesia local, pero en nuestra calidad de hermanos locales podemos reunirnos con todos los miembros de la iglesia como sus comiembros. Tan pronto como haya una iglesia local en el lugar en que laboramos, automáticamente nos convertimos en miembros. Este es el punto principal a observar en la relación entre la iglesia y la obra. El obrero debe dejar a los creyentes que principien y dirijan sus propias reuniones en su propio lugar de reunión. Y luego, él debe ir a ellos y tomar parte en las reuniones de ellos. Y no pedirles que vengan a él y participen en las reuniones de él. De otro modo, nos convertiremos en pobladores en algún lugar y cambiaremos nuestro oficio de apóstol a pastor. Cuando al fin nos vayamos, necesitaremos encontrar un sucesor para que continúe con la obra de la iglesia. Si mantenemos la iglesia y la obra paralelamente y no permitimos que las dos líneas converjan, encontraremos que no se necesitará ningún ajuste en la iglesia cuando nos vayamos, porque ella no habrá perdido a un pastor, sino solamente a un hermano. A menos que diferenciemos claramente nuestra mente entre la iglesia y la obra, mezclaremos la obra con la iglesia y la iglesia con la obra. Habrá confusión en ambas direcciones y el crecimiento de la iglesia, tanto como el de la obra, será detenido. Autogobierno, autosustentamiento y autopropagación ha sido el lema de muchos obreros por años. La necesidad de tratar con estos asuntos ha surgido por la confusión entre la iglesia y la obra. En una misión, cuando no son salvas las personas, los misioneros preparan un local para ellos, hacen arreglos para reuniones de oración y clases bíblicas, y algunos de ellos llegan hasta el extremo de manejar los asuntos materiales y espirituales de la iglesia. La misión hace el trabajo de la iglesia local. Por lo tanto, no es sorprendente que con el transcurso del tiempo se presenten problemas relacionados con el autogobierno, el autosostenimiento y la autopropagación. Normalmente, tales problemas nunca habrían surgido si desde el comienzo se hubiera permanecido fiel a los principios que se nos han mostrado en la palabra de Dios. Cualquier persona que tenga el suficiente deseo de ser un cristiano debe ser enseñado desde el principio cuáles son las implicaciones. Los creyentes deben orar ellos mismos, estudiar ellos mismos y reunirse ellos mismos. No simplemente ir a un lugar de reuniones preparado por otros y sentarse a escuchar a otros predicar. Ir a los patios o al salón de la misma misión a escuchar la palabra no es reunirse de manera bíblica, porque lo que se lleva a cabo está en manos de un misionero o de una misión, no en manos de la iglesia local.
Es una mezcla de la obra y la iglesia. Si desde el comienzo los cristianos aprendieran a reunirse conforme a las Escrituras, muchos problemas se evitarían. Los resultados de la obra. Cuando un siervo de Dios llega a un lugar nuevo, su primera tarea debe ser fundar una iglesia local, a menos que ya haya una en existencia, en cuyo caso su única preocupación debe ser ayudar a la iglesia. La única meta de la obra en un lugar dado es la edificación de la iglesia allí. Todo el fruto del trabajo de un obrero debe destinarse al crecimiento de la iglesia. La obra en un lugar dado existe para la iglesia solamente, no para sí misma. La meta del apóstol es edificar la iglesia, no edificar su obra, ni edificar el grupo que lo haya enviado. ¿En qué estriba el fracaso de las misiones hoy en día? Ellos retienen los resultados de su obra en sus propias manos. En otras palabras, tomado a sus convertidos como miembros de su misión o de una iglesia misión, en lugar de edificarlos en las iglesias locales o entregarlos a ellas. El resultado es que la misión sigue extendiéndose y se convierte en una organización imponente, pero casi no se encuentran iglesias locales. Y puesto que no hay iglesias locales, la misión tiene que enviar obreros a diferentes lugares como pastores de los varios grupos de cristianos, así que la iglesia no es la iglesia y la obra no es la obra, sino que ambos son una mezcolanza de las dos. No parece haber autorización bíblica para formar grupos de obreros de misiones. Sin embargo, considerar una misión como un grupo apostólico no es totalmente antibíblico, pero aumentar las misiones, sus propias organizaciones, en vez de establecer las iglesias locales, sí es categóricamente antibíblico. 2 líneas de trabajo. Un apóstol debería ir y laborar en un lugar dado si la iglesia local lo invita, o si él mismo ha recibido una revelación del Señor para trabajar allí. En este caso, si hay una iglesia en la localidad, puede escribirle avisándole de su llegada, así como Pablo notificó a las iglesias en Corintio, en Roma. Estas son las 2 líneas que controlan la obra de un apóstol. Necesita tener o bien una revelación directa de la voluntad de Dios o una revelación indirecta por medio de la invitación de una iglesia. A donde quiera que vaya un apóstol, debe aprender a llevar su propia responsabilidad, teniendo su propia casa alquilada. Puede ser correcto que trabaje en un lugar, viviendo como huésped de la iglesia local, pero no sería correcto importunarles aprovechándose de su hospitalidad por un periodo largo. Si un obrero espera quedarse algún tiempo en un lugar, entonces debe tener su propio centro de trabajo y no solo debe llevar sus propias responsabilidades personales, sino también todas las responsabilidades inherentes a la obra. Una iglesia local debe asumir toda la responsabilidad de su propia obra, y así debe hacerlo el obrero por la suya. La iglesia como tal no debe tomar parte en ningún expendio financiero con respecto a la obra. Solo el obrero es responsable por todos los gastos incurridos y debe aprender desde el principio mismo de su ministerio a depender del Señor para la suministración de sus necesidades. Desde luego, si la iglesia es espiritual, sus miembros reconocerán su responsabilidad espiritual y estarán dispuestos a ayudar en forma material para que la obra de Dios pueda proseguir,
Pero el obrero no debe dar nada por sentado y debe asumir toda la carga financiera para que sea manifiesto que la iglesia y la obra son totalmente distintas. Cuando un apóstol llega a un lugar donde ya existe una iglesia local, nunca debe olvidar que él no tiene ninguna autoridad eclesiástica. Si él deseara trabajar en un lugar en donde la iglesia local no desea que esté, todo lo que él puede hacer es irse a otra parte. La iglesia tiene plena autoridad para recibir o rechazar a un obrero. Aunque el obrero de que se trata haya sido usado por Dios para fundar la misma iglesia que lo desecha, no por eso puede reclamar autoridad alguna en la iglesia. Si él sabe, sin lugar a duda, que Dios lo ha llevado a la labor en ese sitio, mas la iglesia local se rehúsa a recibirlo, aunque ellos persistan en su actitud, él debe obedecer el mandato de Dios e ir y trabajar allí a pesar de ellos. Pero no debe reunir creyentes en su derredor, ni formar una iglesia aparte por ningún motivo. Solo puede haber una iglesia en un lugar. Si él forma un grupo de creyentes aparte, donde ya existe una iglesia local, estará formando una secta y no iglesia. Las iglesias son fundadas con base en la localidad, no con base en si reciben o no a un cierto apóstol. Aun si la iglesia local rehusara recibirlo y su obra tuviera que efectuarse sin el apoyo y cooperación de ella, o quizás incluso a pesar de su oposición, aún así todos los resultados de sus labores deben ser para el beneficio de esa iglesia. A pesar de su actitud hacia el apóstol como persona, todos los frutos de sus labores deben ser contribuidos a esa iglesia. La meta inclusiva de toda obra de Dios es el crecimiento y la edificación de las iglesias locales. Si le dan la bienvenida al obrero, el resultado de su trabajo será para ellas. Si lo rechazan, será para ellas de todas maneras. Necesitamos experimentar espirituales más profundas y luz espiritual más clara. Si hemos de ser obreros aceptables a Dios y a su iglesia, si deseamos vencer las dificultades, tenemos que aprender a vencer por la espiritualidad, no por la autoridad oficial. Si somos espirituales, nos sometemos a la autoridad de las iglesias locales. Es la falta de sumisión de parte de los siervos de Dios la responsable por la formación de numerosas sectas. Muchas de las llamadas iglesias han sido establecidas porque los obreros han sido rechazados por las iglesias y han congregado grupos de personas alrededor de ellos, los cuales los han apoyado a ellos y las doctrinas que enseñaron. Tal procedimiento es sectario. Si en verdad somos dirigidos por Dios, ciertamente podemos confiar en que Dios nos abrirá las puertas si una iglesia nos recibe. Alabemos al Señor. Si no, esperemos confiadamente en que Él quite el cerrojo de las puertas cerradas. Muchos siervos de Dios confían en que Él les abrirá las verdaderas espiritualidades, pero no pueden confiar en que Él abra las puertas para la recepción de esas verdades. Tienen fe para creer que Dios les dará luz, pero no tienen fe para creer que Él también les dará las llaves para abrir los corazones humanos para que reciban la luz que Él ha dado. Así que recurren a métodos carnales y la consecuencia es que producen mucha división entre los hijos de Dios. Si Dios mismo no quita los obstáculos en nuestras circunstancias, entonces debemos permanecer quietos en donde estamos y no recurrir a medios naturales, los que con toda seguridad causarán estragos en las iglesias de Dios. Jesús es el Señor.